10 reglas básicas para vivir mejor. Por Manly P. Hall. Leído por Adam Hanning. Publicado originalmente en 1953. Esta presentación está autorizada bajo licencia por la Sociedad de Investigación Filosófica con fines de investigación, estudio y discusión. Desde que nuestra civilización pasó a un nivel industrial intensivo, nuestra psicología de la vida ha estado sujeta a una variedad de presiones desconocidas para nuestros antepasados. Como resultado, necesitamos una declaración básica de principios adecuada a las condiciones actuales. Por lo tanto, aprovechemos esta oportunidad para recomendar 10 reglas básicas para vivir mejor. Si grabas estas sugerencias profunda y firmemente en las tabletas de tu memoria, la vida será más fácil y tendrá más sentido. 1. Deja de preocuparte. La idea popular de que quien se preocupa es un ciudadano reflexivo y concienzudo es falsa. Los egipcios se dieron cuenta de esto cuando incluyeron la preocupación entre los pecados capitales. No confundas consideración y preocupación. La persona reflexiva planea soluciones, pero la que se preocupa simplemente se disuelve en su propia duda. Si piensas con claridad, tendrás menos motivos para preocuparte. Quien se preocupa no solo sufre el mismo desastre, muchas veces, sino que mina su salud y molesta a todos los demás con quienes entra en contacto. Hay muchas cosas en este mundo que requieren una consideración cuidadosa. Pero en realidad no hay nada que temer excepto el miedo. 2. Deja de intentar dominar y poseer a tus amigos y familiares. A cada uno de nosotros le gusta sentir que dirige su propia vida. En el momento en que reconocemos el derecho de los demás a buscar la vida, la libertad y la felicidad según sus propios sueños, esperanzas y aspiraciones, comenzamos a conservar nuestros propios recursos. Es muy debilitante dar consejos que son ignorados o rechazados, e igualmente decepcionante intentar poseer y dominar a personas que inmediatamente se resienten y combatan nuestras tendencias dictatoriales. Nos duele que no vean las cosas a nuestra manera. Si guardamos los consejos para nosotros y para aquellos que los buscan en nosotros y que, por lo tanto, están agradecidos, todos los interesados serán mejores. 3. Ambición moderada. Existe una tendencia a pasar por alto las bendiciones naturales y simples mientras nos lanzamos hacia metas distantes. Cada individuo tiene ciertas capacidades. Si puede reconocer sus propias habilidades y trabajar con ellas, podrá lograr seguridad personal. Sin embargo, si busca constantemente aquello que no es razonablemente alcanzable, nunca podrá conocer la felicidad o la satisfacción. El sabio observa los resultados desastrosos de ambiciones incontrolables y elige la moderación. No es necesario ser famoso para ser feliz, ni ser el ciudadano líder de la comunidad para satisfacer el instinto social. Los ambiciosos suelen pagar demasiado por lo que obtienen y se sienten más miserables una vez que lo obtienen. 4. No acumule más de lo que necesita. No existe una distinción real entre ser el hombre más rico del cementerio. Muchos ciudadanos serios actúan como si tuvieran bolsillos en mortajas. Se supone que hemos superado la creencia primitiva de que debemos enterrar los bienes de un hombre con él para que su espíritu pueda disfrutarlos en el más allá. Aquí, nuevamente, el camino intermedio es el más sabio. Reservemos parte de nuestra energía para el disfrute y no entreguemos todo a la tarea de acumular. Muchos hombres que han ganado 1 millón no han vivido para gastarlo.
Una vida rica puede ser más práctica que una enorme cuenta bancaria. 5. Aprenda a relajarse. Una gran tensión es una abominación. Cuanto más tensos estemos, más estúpidamente podremos actuar y, según los viejos budistas, la estupidez es un pecado capital. Hoy en día, muchas de las personas llamadas eficientes están perpetuamente al borde de un ataque de nervios. Es probable que esto no se deba tanto a un exceso de trabajo como a impulsos irracionales desde dentro de ellos mismos. Algunos dicen que están sobrecargando sus recursos para conservar sus empleos o mantener familias extravagantes. Lo creas o no, eres un mejor productor y un mejor proveedor si no colapsas por agotamiento psíquico en algún momento crítico cuando más necesitas una buena salud. Si sus asociados no se dan cuenta de esto, es posible que necesiten consejo práctico. 6. Cultivar el sentido del humor. Como nunca antes, debemos alegrar e iluminar los rincones donde nos encontramos. Cuanto más en serio nos tomamos a nosotros mismos y a nuestras responsabilidades, más aburridos nos volvemos. Es una gracia salvadora darnos cuenta de que, aunque vivir es un asunto serio, podemos tomárnoslo demasiado en serio. También tenga en cuenta que el humor genuino no es amargo, cínico ni crítico, es la capacidad de reírse con el mundo y no del mundo. Si debemos reírnos de alguien, que seamos nosotros mismos. El humor es un condimento para la vida. Agrega sabor al trabajo, entusiasmo para jugar, encanto para la superación personal y demuestra a los demás que tenemos seguridad dentro de nosotros mismos. Una risa sincera y feliz, como el gozoso murmullo de la risa de los niños, alivia la tensión y restaura el buen carácter. Por cierto, hace amigos e inspira confianza. 7. Encuentra una razón para tu propia existencia. A menos que creas en algo más grande que tú mismo, que tengas algún propósito más vital que la acumulación, o el avance en los negocios o la sociedad. Solo estás existiendo, no viviendo. Un patrón simple es darte cuenta de que las leyes de la naturaleza que te ponen aquí parecen estar relacionadas principalmente con el crecimiento. Eres un éxito en la medida en que creces. Y creces en la medida en que te conviertes en una persona más sabia, más útil y más segura. En otras palabras, vivimos para aprender y, mediante este mismo proceso, aprendemos a vivir. Amplíe su horizonte. Desarrolle un interés en todo lo que es bueno, hermoso y tiene un propósito. Un gran bien interno proviene del amor por la música, el arte, la gran literatura, la filosofía amplia y la fe sencilla. Fortalece el interior de tu naturaleza y el exterior será mejor. 8. Nunca dañes intencionalmente a otra persona. Nunca de palabra ni de obra devolváis mal por bien, ni mal por mal. Elimina los pensamientos y emociones negativos y destructivos de tu personalidad o, en última instancia, contribuirán a tu miseria. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos los trágicos resultados de personas y naciones que albergan rencores o alimentan instintos de venganza. La vida inofensiva salva a quienes la viven de muchos de los golpes mortales que hereda la carne, nuestras actitudes críticas y nuestros largos recuerdos de los males que otros han causado no hacen más que reducir nuestra eficiencia actual y poner en peligro la salud y la vitalidad. Incluso el hombre egoísta se da cuenta de que no puede permitirse el lujo de guardar rencor. Y el altruista simplemente no permitirá que se acumulen rencores porque saben más y creen mejor. 9.
Cuidado con la ira. Cuando el mal genio nos controla, ya no somos capaces de controlarnos a nosotros mismos. En un momento de ira, podemos crear una situación que requerirá años para remediarse. ¿Por qué deberíamos dedicar nuestro tiempo a intentar recuperarnos de nuestros propios errores? Si lo desaprobamos, expongamos nuestro caso con sencillez y tranquilidad, y recordemos que nunca debemos intentar corregir a otro cuando ya hemos cometido una falta tan grande como la suya. El mal genio es un serio inconveniente en los negocios o en el hogar. Es inútil decir que no podemos controlar la ira. Esto equivale a admitir que hemos perdido el poder de controlarnos a nosotros mismos. Si resentimos la crueldad de los demás y la irritabilidad colectiva de esta generación, asegurémonos de no ser uno de los factores irritantes. 10. Y por último, de hecho y lo más importante, nunca culpes a los demás por nuestros propios errores. No es casi necesario. Cada uno de nosotros parece tener una capacidad increíble para hacer las cosas mal y seleccionar imprudentemente. En realidad, estamos en problemas porque no hemos hecho un uso constructivo del poder y las habilidades que recibimos como derecho de nacimiento. Otros solo pueden hacernos daño mientras nuestra propia vida interior es demasiado débil para sostenernos en presencia de pruebas o pruebas. En lugar de resentirnos por las desgracias y buscar disculpar nuestras propias limitaciones, debemos enfrentar los hechos. O somos más fuertes que el problema y podemos resolverlo inteligentemente, o el problema es más fuerte que nosotros y la única solución es aumentar nuestra propia fuerza. Los demás no tienen la culpa de nuestra infelicidad. Cada hombre debe buscar su propia tranquilidad y, como también lo expresaron las 1001 noches, la felicidad debe ganarse. Regla 1. Discutiremos brevemente la primera de nuestras 10 reglas para vivir mejor. Nuestro lema es, por tanto, dejar de preocuparnos. Es evidente que simplemente decirle a una persona que corrija un hábito arraigado desde hace mucho tiempo probablemente no produzca ningún resultado permanente. En realidad, quien se preocupa debe ampliar su comprensión de la vida para poder adoptar una actitud positiva y constructiva mientras se encuentra bajo la presión de alguna circunstancia infeliz. La preocupación es una señal de que necesitamos hacer un examen bastante cuidadoso de nosotros mismos. Hay muchos problemas que requieren una consideración cuidadosa, pero ninguno que pueda mejorarse con preocupación. Algunas personas consideran que la preocupación es una actitud adecuada ante una emergencia. Parece indicar que estamos profundamente conmovidos y dispuestos a aceptar la carga de vivir con todas sus implicaciones más angustiosas. No preocuparnos cuando otros lo están. De hecho, no preocuparnos más que todos los demás implicaría que somos superficiales e indiferentes a las desgracias de nuestra especie. He aquí un ejemplo importante en el que la conformidad con las prácticas predominantes es destructiva y sin propósito. La persona preocupada, si se ha convertido en un experto, tiene la capacidad de experimentar la misma situación desagradable muchas veces, como resultado de anticipar lo peor y repetir esta anticipación. La mente queda abrumada por la magnitud de un problema que en realidad puede no tener grandes consecuencias. El desgaste en la disposición reacciona en la salud e incluso se extiende a nuestras relaciones sociales y comerciales. La persona que se preocupa puede ser respetada por su extrema ansiedad, pero no será popular en su hogar, entre amigos o en su lugar de trabajo.
La preocupación es contagiosa y nuestro ejemplo recuerda a nuestros asociados sus propios problemas. Y, rápidamente se genera una atmósfera de tristeza. La mejor solución para un posible preocupado es un ataque frontal a la causa. Deben conservarse todos los recursos y, sobre todo, no deben producirse retrasos innecesarios. Cuanto más permanecemos al borde de una situación dolorosa, más dolorosa se vuelve. El mismo proceso de preocupación supone una carga para nuestros recursos mentales. Hay muy poco espacio para el pensamiento positivo en una mente que ya está llena de miedos, dudas e incertidumbres. Si llega el día en que debamos afrontar la emergencia, al menos estaremos preparados si no hemos agotado nuestro optimismo y socavado nuestro coraje. Si preocuparnos por las cosas en general no es prudente, preocuparnos por nosotros mismos en particular es aún más tonto. Es muy fácil caer en la hipocondría, que es una ansiedad mórbida sobre nosotros mismos, nuestra salud y nuestra adaptación a la sociedad. La preocupación siempre aumenta el miedo. Y el miedo, a su vez, perjudica el juicio y desalienta la acción rápida y práctica. Se ha observado que quienes tienen pocos problemas suelen ser los que más se preocupan. Cuando nos enfrentamos a una crisis importante, generalmente instintivamente estamos a la altura de las circunstancias. Enfrentamos la tragedia mucho mejor que los inconvenientes triviales. Una vez le preguntaron a un viejo filósofo griego que estaba pensativo. ¿Qué tenía en mente? Estoy preocupado, respondió. Un conocido preguntó, comillas, ¿por qué te preocupas? El viejo erudito respondió con seriedad. Me preocupa mucho la idea de que preocuparme no sirve de nada. En esencia, es el círculo vicioso, que en última instancia afecta a todos los que se preocupan. Los mejores antídotos contra la preocupación son una fe profunda y duradera en la benevolencia de la providencia, la sabiduría para resolver los problemas de manera natural y sencilla y el valor de ser fiel a los principios en la adversidad. Se ha dicho que el colmo de la sabiduría para el hombre es que sepa qué hacer a continuación. Y el colmo del coraje es la fuerza para hacer lo que debe hacerse. Si no podemos lograr esta integridad dentro de nosotros mismos, debemos darnos cuenta de que la felicidad y la seguridad futuras deben lograrse mediante la reeducación de nuestros hábitos y actitudes. Si queremos ser felices, deberíamos tomarnos un tiempo que ahora dedicamos a proyectos menos importantes y construir dentro de nosotros recursos que puedan asegurar una vida mejor y más plena. Podemos concluir que en este caso una palabra a los sabios debería ser suficiente. Piensa con claridad y vive con claridad. Regla 2. Cuando se trata del número 2 de nuestras reglas para vivir mejor, podemos interferir con la actividad principal de varias personas. La regla dice, deja de intentar dominar y poseer a tus amigos y familiares. Inmediatamente se presentan dos puntos importantes. Los esfuerzos por dominar y poseer no solo contribuyen a las miserias de los demás, sino que son la causa inmediata de la infelicidad personal del individuo que intenta tal programa. La mayoría de los que son egoístas por naturaleza no se preocupan mucho por las dificultades que puedan causar, pero inmediatamente se dan cuenta de sus propias incomodidades. Así que, atacaremos la cuestión desde este ángulo. No es probable que valga la pena dominar y poseer a cualquier persona que pueda ser dominada y poseída. Las personas genuinas insisten en sus derechos y
Están dispuestas a defenderlos. Esto significa un conflicto casi inmediato, que puede extenderse durante años, o incluso toda la vida sin ningún beneficio real para nadie. Aquellos que tienden a dominar y poseer pronto, aprenden que enfrentan una oposición organizada. Lo único que pueden esperar es una victoria negativa. Puede ser que la víctima, debido a que está atada a un patrón, no pueda rebelarse o escapar instantáneamente, pero el instinto de liberarse de la tiranía crece constante y rápidamente. Y, finalmente termina en una situación crítica. Al tipo dominante no le gusta que lo consideren dictatorial o tiránico. Prefiere asumir que, en el peor de los casos, es un dictador benevolente. Todo lo que quiere hacer es ayudar a los demás haciéndoles hacer exactamente lo que él cree que es mejor para ellos. Esto significa que cuando se resisten, él se siente verdaderamente herido e indignado. Por lo tanto, donde la tendencia hacia la dominación es fuerte, los dolores de cabeza son muchos y la desilusión casi continua. En última instancia, si se permite que el instinto dominante no se corrija, provocará una vida solitaria y sin amor. La posesión solo es importante en la medida en que el individuo sea dueño de sí mismo. En el momento en que intentamos poseer a otros, nos involucramos en un proyecto que seguramente fracasará. Recuerde que los demás no desean ser poseídos más de lo que nosotros deseamos ser poseídos. La mayoría de las personas posesivas resienten las actitudes posesivas de los demás. Y cómo va el resentimiento, así va la presión arterial. Incluso la posesión en sí misma no es una bendición absoluta. Una vez que hayamos acumulado, debemos administrar nuestras posesiones. Cuando destruimos los derechos de otros a vivir sus propias vidas, nos volvemos responsables de esas vidas. Si siguen nuestros consejos o aceptan nuestra dominación, ciertamente debemos ser excepcionalmente sabios, prudentes, discriminadores y prácticos. Pocas personas posesivas tienen alguna de estas cualidades en un grado marcado. Sus propias vidas no están bien vividas, pero desean que los demás reconozcan una autoridad que nunca ha sido demostrada con éxito. Esto es un motivo adicional de resistencia y ejerce una presión severa sobre el sistema digestivo. Cuando queremos ayudar a alguien, deberíamos encontrar placer en ayudarlo a hacer lo que quiere hacer. Si sus proyectos son incompatibles con nuestras convicciones, pueden rechazar nuestra ayuda. Ni siquiera los niños pequeños deben ser dominados ni poseídos. Deben controlarse cuando sea necesario y dirigirse lo mejor que puedan los padres. Si son dominados, se vuelven más débiles y menos autosuficientes. Si son víctimas de un exceso de posesividad, se desmoralizan o se vuelven rebeldes. En este mundo poseemos más completamente aquello que liberamos más completamente. La base de nuestras relaciones debe ser voluntaria. A nuestros amigos les gustaría estar con nosotros porque somos amigables. Nuestros familiares deberían preferirnos por las cualidades que naturalmente los atraen y mantienen su interés y atención. No podemos forzar el respeto y la admiración de los demás. Debemos ganarlo con nuestra propia conducta. Si somos dueños de nosotros mismos, presentamos un patrón constructivo de logro. Otros nos buscarán porque necesitan lo que tenemos y les gustaría saber cómo hemos adquirido cualidades que han contribuido a vivir mejor. Si por naturaleza somos amigables, bondadosos y un poco impersonales, rara vez estaremos solos.
recibiremos los honores y consideraciones que nunca podremos conseguir mediante la dominación y la posesividad. Regla 3. Recomendamos que las personas reflexivas moderen la ambición. Esto es tan contrario a las prácticas predominantes que requiere explicación. A todos se nos enseña que debemos tener éxito y que es nuestra responsabilidad personal mejorar nuestra suerte en todos los sentidos posibles, incluso a expensas de la salud y la felicidad. Sin embargo, el mero hecho de que muchos estén de acuerdo en cuanto a una política no prueba que esa política sea correcta. Solo es necesario estudiar las vidas de personas exitosas y escuchar sus propias historias sobre lo que les ha costado el éxito para darse cuenta de que es muy posible ser un fracaso sobresaliente y exitoso. Ciertamente es necesaria una cantidad moderada de ambición, y sin el incentivo para mejorar y avanzar no habría progreso, ni personal ni colectivo. La dificultad es que el éxito requiere mucho tiempo y atención. Debemos dedicar a este fin la mayor parte de nuestros recursos y la mayor parte de nuestro tiempo. Poco a poco nos sacrificamos por completo a un programa que nos priva de ocio, sobrecarga nuestros recursos físicos y mentales y nos impide disfrutar de las cosas realmente buenas y hermosas de la vida. Un caballero que conozco, que era ejecutivo de seguros, sirvió tan bien a su empresa que después de 25 años de fiel servicio le regalaron unas vacaciones de 3 meses en Europa. Después de su regreso, un amigo le preguntó si disfrutaba de una de las grandes galerías de arte de Francia. Él respondió inmediatamente: es un riesgo de seguro malo. No hay hidrante en un radio de media milla, ni sistema de rociadores, y el edificio en sí es una trampa contra incendios. Tratar de salir adelante en el mundo afecta nuestra mente. Podemos volvernos estrechos hasta el punto de que la riqueza o la autoridad que alcanzamos ya no puedan brindarnos placer o satisfacción. La mayoría de los que hacen dinero son malos gastadores. Uno de los hombres más ricos del mundo utilizó cordeles para atar sus zapatos porque no podía permitirse gastar 10 centavos. Este hombre fue un éxito. Envidiado por muchos, admirado por pocos y amado por nadie. Su nombre fue mencionado entre jóvenes aspirantes a economistas como ejemplo de ambición. Si trabajaran tan duro como él había trabajado y se sacrificaran como él se había sacrificado, ellos también podrían tener la esperanza de hacerse ricos. Aquí la filosofía entra en escena. Después de todo, la filosofía no es ni más ni menos que sentido común organizado. Señala que en este mundo debemos de alguna manera pagar por todo lo que obtenemos. Para satisfacer la ambición, debemos pagar con nuestras propias vidas. Con un éxito moderado, podemos brindar la oportunidad de vivir mejor y disfrutar de cierta seguridad y comodidad. Pero ¿quién puede tener un éxito moderado? En el momento en que asumimos el glamour de la expansión financiera, nos volvemos adictos a un mecanismo que crea hábito. Un hombre me dijo que su objetivo había sido ganar $1 millón y luego se jubilaría y disfrutaría de la vida. Fue de los que consiguen su objetivo, pero no se retiró. Inmediatamente se obsesionó con la posibilidad de aumentar su participación a $5 millones. Murió de un fallo cardíaco en algún momento de su cuarto millón. La ambición puede jugar otra mala pasada a quienes son excesivamente adictos a sus costumbres. Hace que las personas buenas y bondadosas se sientan muy infelices porque, por una razón u otra,
no son capaces de alcanzar el nivel de éxito que se han propuesto, rodeados de altas finanzas y bajo presión constante, para expandirse más allá de sus medios y capacidades. Descuidan por completo las cosas buenas que ya tienen. Olvidan que tienen hogares felices, hijos brillantes y en crecimiento, buenos amigos y un trabajo seguro, y se disuelven en la autocompasión cuando leen sobre las vastas propiedades de otra persona. No hace mucho, un hombre rico derramó sus penas en mi oído, diciendo: quiero viajar, yo quiero estudiar, quiero superarme y darle más cariño personal y tiempo a mi familia. Pero no puedo. Entre las reuniones de la junta directiva del lunes, los contables el martes, los informes bursátiles de todos los días y las innumerables cargas de posesiones, me toma casi cada hora de mis días y muchas noches simplemente aferrarme a lo que tengo. Me parece que una generación dominada por ese patrón de ambición se está causando a sí misma una gran miseria innecesaria. Este mundo es un lugar hermoso y la mayoría de nosotros podríamos vivir en él razonablemente bien si fuéramos razonables. Este no es un alegato a favor de la pobreza. Todos debemos asumir la parte que nos corresponde de la carga de trabajo y responsabilidad del mundo. Somos mejores y más felices personas si mantenemos la fe en aquellos que dependen de nosotros. Y de esta manera preservamos también nuestra dignidad. Pero no creamos que una vida así llamada exitosa debe ser una vida rica o importante. Para ser personas reales, debemos tener una existencia interior que también tenga un propósito. Cuando estamos demasiado ocupados para aprender, vivir y amar, estamos demasiado ocupados para nuestro propio bien. A veces debemos decidir entre promover algún propósito ambicioso propio y descuidar o dañar a otros. Nunca estaremos contentos si compramos el éxito a costa del honor, la integridad o nuestra propia humanidad natural. El mundo está lleno de gente ambiciosa. Quizás por eso, muchos de nuestros asuntos van mal. Sueña con un futuro mejor y planifica una vida exitosa. Pero sé moderado. Recuerde, todo lo que el dinero puede comprar es una cierta cantidad de tiempo o ocio para hacer las cosas que desea hacer. Los ricos han admitido que un poco menos de dinero y un poco más de felicidad es lo más sabio. Regla 4. Nuestra cuarta regla para vivir mejor es un ataque frontal a la psicosis del éxito. Si eres prudente, no acumule más de lo que necesita. Algunos son acumuladores por naturaleza. Del mismo modo que hay ciertos animales que almacenan sus provisiones de alimentos para un invierno severo. Proteger el futuro de todas las formas razonables es prudencia. Pero suponer que cuanto más tengas más feliz serás es pura locura. La moderación protegerá a los reflexivos contra cualquier actitud extrema que pueda tener resultados perjudiciales. Hay dos tipos de acumulación. Puedes ampliar tu reserva natural teniendo más o llegando a ser más. Nunca dediquemos nuestra vida tan completamente a la acumulación que nos olvidemos de enriquecer el carácter y reunir esos tesoros que las vicisitudes de la bolsa no nos pueden quitar. Deberíamos poder responder a la pregunta, comillas, ¿cuánto valemos si perdemos todo lo que tenemos? Esto avergonzaría a muchos, pero pocos salen de este mundo sin enfrentarse a esa pregunta. Hay un dicho que dice que cuando tenemos más de lo que necesitamos, alguien más tendrá menos de lo que necesita. Es interesante, por lo tanto, que podamos tener y conservar la mayor cantidad posible de las mejores cosas de la vida sin menoscabar
de ninguna manera la seguridad de los demás. La felicidad, la satisfacción, la tranquilidad, el amor, por la belleza, la sabiduría y la serenidad pueden ser todos nuestros sin que ninguna otra persona sea más pobre. De hecho, cuantas más cualidades poseamos, más seguros y felices serán los demás, especialmente aquellos dentro de nuestras esferas de influencia. La experiencia demuestra que el instinto de acumular ejerce una influencia hipnótica sobre la mente. Una vez que estamos poseídos por este instinto, perdemos todo sentido de los valores y nos encontramos víctimas de un hábito fuerte y peligroso. Este hábito puede tener tantas consecuencias trágicas como el alcoholismo crónico o la adicción a los narcóticos. Poco a poco, toda nuestra visión de la vida se deforma y distorsiona, y nos volvemos poco mejores que máquinas de hacer dinero. La acumulación se extiende también a aquellas cosas que pueden comprarse con dinero. El establecimiento excesivamente pretencioso, el patrón extravagante de mantenimiento y la exhibición inútil que no influye en nadie que merezca la pena. Conozco muchos casos de personas de logros y capacidades moderados, que se sienten completamente incómodas en un ambiente extravagante y pretencioso que han considerado necesario para su posición social. Napoleón descubrió que podía conquistar una nación durante una guerra, pero no podía administrarla sabiamente en períodos de paz. Los Napoleones económicos descubren que, mediante políticas comerciales astutas pueden ganar dinero, pero debido a deficiencias de carácter, no pueden utilizarlo ni gastarlo inteligentemente. Cada mes en este país se desperdician fortunas por parte de personas que intentan compensar la falta de conocimientos internos con un gasto generoso de dinero. Si los dólares son tan importantes que estamos dispuestos a arruinar nuestras vidas y destruir nuestra salud para conseguirlos, no deberían desperdiciarse. Cuando desperdiciamos dinero, simplemente demostramos que no tiene valor para nosotros. Las cosas que realmente queremos en la vida no se pueden comprar con la moneda del reino. Es posible que inversiones moderadas y prudentes proporcionen tiempo libre para la superación personal, pero las inversiones en sí mismas no son prueba de superación personal. Un hombre que recientemente había ganado demasiado dinero envió a su hija a una elegante escuela de posgrado del Este. Recibió una carta en la que se le decía que sería prudente sacar a su hija de la escuela porque, en lo que respecta a la educación, ella simplemente no tenía capacidad. El padre indignado inmediatamente respondió: cómprele uno. No me importa lo que cueste. Lamentablemente, no podemos comprar tranquilidad, satisfacción o inteligencia, pero si tenemos demasiado dinero, nos inclinamos a pensar que ya no necesitamos estas gracias interiores. Cuando llegamos a esa conclusión, somos víctimas de nuestras posesiones y los más pobres entre los pobres. Con trabajo compramos oportunidades. El dinero que ganamos nos da la oportunidad de mejorar. Solo es útil en la medida en que sepamos cómo utilizarlo para el enriquecimiento del carácter y la vida. Sócrates dijo una vez que si deseaba maldecir a un hombre le decía: deja que tus hijos sean extravagantes. La satisfacción llega a aquellos que están felices de vivir con moderación. Regla 5. La quinta de nuestras reglas para vivir mejor es una recomendación simple pero importante. Aprenda a relajarse. Al señalar esto en una ocasión, recibí un comentario interesante. No se aprende a relajarse. Si te sientes bien por dentro, estás relajado.
Para ampliar este pensamiento, ¿cómo puede la persona promedio aprender a sentirse bien en un mundo que más o menos conspira contra una emoción tan moderada y consoladora? La respuesta parece ser que la relajación debe ser el resultado de cierto grado de seguridad interna. No podemos relajarnos cuando estamos preocupados, asustados o irritados. Una fórmula es darse cuenta de que cambiar la mente de las responsabilidades y cargas familiares a actividades nuevas y menos estresantes promueve la relajación. Aquí es donde los pasatiempos y los intereses vocacionales no solo son útiles sino necesarios. En nuestro mundo, una persona sin un hobby se expone a los dilemas de una mente unidireccional. El valor terapéutico de los pasatiempos se reconoce ahora en todo el mundo económico, y se aconseja a todas las personas sometidas a estrés inusual que cultiven intereses correctivos. Incluso si un pasatiempo es caro, puede que no cueste tanto como las facturas del médico que resultan del exceso de tensión. Existe en el hombre un instinto de autocorrección que lo impulsa naturalmente a equilibrar sus actividades y de esta manera proteger su salud. Algunos de nosotros, sin embargo, luchamos contra este instinto porque creemos que la división de actividades desperdicia tiempo y dispersa recursos. Recordemos que una crisis nerviosa puede alterar la economía planificada durante muchos años, mientras que los períodos adecuados de relajación en realidad aumentan la eficiencia. Las aficiones se justifican además por la posibilidad de que puedan convertirse en profesiones reales y rentables en algún momento futuro o bajo algún cambio inesperado en nuestras carreras. La persona que piensa todo el tiempo en sus problemas puede ser sincera, pero no puede ser verdaderamente eficiente. En la actualidad, el instinto hacia los mecanismos de escape es fuerte, y muchos de estos escapes no son ni constructivos ni deseables. Por tanto, es necesario planificar la recreación con la misma consideración con la que planificamos el trabajo. La persona que ha olvidado cómo disfrutar de una cantidad razonable de descanso y ocio, en realidad ha olvidado cómo vivir. Cuanto más incesantes son las demandas sobre nuestros recursos físicos, más urgente se vuelve la necesidad de descansar. Muy pocos pueden descansar estando inactivos. No pueden simplemente sentarse, cruzar las manos y anunciar que tienen la intención de relajarse. El plan más sabio es transferir el punto de atención a aquello que es placentero e interesante, y permitir que el entusiasmo natural rompa la tensión. A veces trabajamos más durante las vacaciones que cuando estamos empleados. Debemos recordar, por tanto, que hacer lo que los demás quieren que hagamos es trabajo, y hacer lo que queremos hacer es jugar. Una buena filosofía de vida y el desarrollo de intereses artísticos ayudan a neutralizar las tareas más pesadas que deben realizarse. Por lo tanto, a medida que maduramos, nos resulta más fácil relajarnos. Hay dos tipos de personas que se relajan fácilmente: los perezosos y los eruditos. Los perezosos porque son indolentes, y los eruditos porque son sabios. El ocio no tiene por qué desperdiciarse. Proporciona ejercicio a facultades que normalmente no se emplean y da expresión a emociones reprimidas durante mucho tiempo. Un hombre no siente que está perdiendo el tiempo cuando juega golf o tenis o se une a un club de esquí. Sabe que le está dando a su cuerpo físico la oportunidad de fortalecerse contra el desgaste y el agotamiento de las presiones comerciales.
La relajación es tan necesaria como una nutrición adecuada, un sueño adecuado y una buena ventilación. Mahoma, el profeta del Islam, dividía su día en 3 períodos de 8 horas. De estos dedicó uno al trabajo, otro al descanso y el tercero al mejoramiento de sí mismo mediante el estudio, el esparcimiento y la sólida vida familiar. Esta es una buena regla porque mantiene el equilibrio. No hay ninguna razón por la que debamos sacrificar todo lo demás en la vida para satisfacer alguna ambición incontrolable o un propósito desesperado. Aprenda a pensar en la relajación como un deber moral mediante el cual protege los valores más importantes de su vida. Si sucede que no puedes relajarte y que en el momento en que intentas descansar, comienzas a inquietarte, este mensaje es muy oportuno. Ya se está metiendo en problemas y, a menos que reconozca los síntomas, su normalidad personal se verá amenazada. Regla 6. El cultivo del sentido del humor es la sexta de nuestras 10 reglas para vivir mejor. Cada individuo puede tener su propia definición de lo que constituye el humor, pero muy pocos se han dado cuenta de que es un punto de vista que debe desarrollarse dentro del carácter para que sea genuino y espontáneo. La forma más baja de humor es el disfrute derivado de las desgracias de los demás o de los apuros en los que nuestros asociados pueden verse involucrados. El verdadero humorista es siempre amable, gentil, observador y estimulante. Con frecuencia es capaz de predicar un mensaje o señalar una lección que sería objetable si se presentara en un tono más sobrio. En la antigüedad, los príncipes poderosos tenían bufones de la corte, y solo estos podían insultar a sus amos con impunidad. Muchos de estos bufones eran profundamente eruditos y muy sabios, porque se necesita una profunda comprensión humana, una amplia experiencia y una pronta comprensión para ser ingenioso sin resultar desagradable. En la vida diaria, nada orienta más rápidamente a la persona en su entorno que la capacidad de tener una mirada separada de sí misma. Sí, podemos hacernos a un lado y observarnos pasar. Es posible que tengamos un motivo nuevo y apropiado para el humor. Las acciones de los demás pueden parecer ridículas, pero sentimos que los demás deben tomar en serio las acciones más ridículas de nosotros mismos. Un verdadero humorista es aquel que puede disfrutar que se rían de él tanto como él disfruta reírse de él. Esta, sin embargo, es una verdadera prueba para un filósofo. Muchos de los problemas que parecen profundos y terribles son poco menos que ridículos si se ven en perspectiva. Es esta falta de perspectiva la que nos hace ser demasiado serios, cuando tal vez una ligereza de mente resolvería todo. El humor, por supuesto, es como un condimento. Da sabor a los alimentos, pero no necesariamente contribuye a la nutrición. Sin embargo, las investigaciones muestran que es más probable que el cuerpo acepte bien los alimentos que disfrutamos y los aplique a sus fines adecuados. No podemos vivir de condimentos, pero como criaturas sociales necesitamos una cierta cantidad de adaptación para vivir bien. El sentido del humor no implica una naturaleza superficial. Todos hemos conocido a personas que han intentado desesperadamente ser graciosos y han fracasado estrepitosamente. Cuando forzamos un ingenio antinatural, destruimos el principio mismo del humor, que no puede florecer en naturalezas superficiales. Las leyes que gobiernan la conducta humana siempre enfatizan el equilibrio y la moderación entre los extremos.
Lo que está desequilibrado se destruye. Asimismo, en un extremo podemos tener una consideración profunda y permanente, un gran sentido de responsabilidad, una profunda dedicación al deber y una firme convicción de que la vida no es divertida. Sin embargo, si llevamos esta actitud o grupo de actitudes a un exceso irrazonable, nos volvemos aburridos e incoloros. Semejante exceso no nos hace más útiles ni más prácticos. Y por sí solo soluciona algunos de los males que hereda la carne. Por el contrario, ondear continuamente como una corriente poco profunda. Vivir para siempre en la superficie de los acontecimientos y no aceptar nada como digno de una consideración madura, es otro extremo peligroso. En algún lugar hay un punto de equilibrio. Pero al hombre, siempre le ha resultado difícil hacer algo con moderación. Esta falta de lo que los chinos llaman medio o equilibrio hace que nos inclinemos de un extremo a otro con un desgaste considerable en toda la personalidad. No puede haber una buena filosofía de vida sin humor. Y no puede haber verdadero humor sin una buena filosofía de vida. El equilibrio de estos dos factores es, por tanto, el símbolo adecuado de madurez. La mente, las emociones y el cuerpo físico humanos florecen mejor cuando la persona en el cuerpo es equilibrada, moderada y optimista. La risa honesta relaja la tensión corporal y libera muchas de las presiones que, de otro modo, podrían acumularse y romperse de maneras menos deseables. El hábito del humor tiene un maravilloso poder transmutador. Como la varita de una reina de las hadas. Transforma lo común en algo delicioso. Todos hemos disfrutado del humor de Mark Twain y Will Rogers. Y sabemos que el mundo es mejor gracias a sus contribuciones a nuestra forma de vida. Nunca estés tan ocupado, tan reflexivo, tan erudito, tan rico o tan agobiado que ya no puedas relajarte con una sonrisa tranquila. Regla 7. La séptima regla se ocupa de encontrar una razón para la existencia personal. La experiencia muestra que es más probable que logremos la integración de la personalidad si vivimos cada día para avanzar en un objetivo principal. En otras palabras, es más probable que lleguemos a alguna parte si tenemos una idea clara de lo que deseamos lograr. Todos los líderes brillantes de las profesiones, las artes, las ciencias y los oficios han coincidido en que debemos movernos por un propósito firme por el cual estemos dispuestos a sacrificar cuestiones de menor importancia. Este es un pensamiento sensato, pero solo es valioso en la medida en que el propósito que visualizamos sea en sí mismo valioso y significativo. Para mantener un plan, primero debemos tener un plan, y no podemos esforzarnos por alcanzar metas que no entendemos y por las cuales no apreciamos sinceramente. Cuanto mejor y más sabia sea la persona, mejor será el plan al que podrá dedicar su vida. En estos tiempos de incertidumbre no es del todo satisfactorio invertir todas nuestras esperanzas y sueños en las cosas físicas que nos rodean. Es posible que desarrollemos un negocio que se verá arrastrado por los tiempos cambiantes. Podemos construir una posición social que colapsará ante los reveses económicos. Con el paso de los años, seguramente llegará el momento en que debemos preguntarnos cuánto valdríamos si perdiéramos todo lo que teníamos. La respuesta es obvia. Independientemente de lo que tengamos, valemos lo que somos. La sociedad moderna nos ofrece oportunidades maravillosas para llegar a ser más personas. La sabiduría de 50 siglos está a nuestra disposición.
Las visiones y los sueños más nobles de todos los tiempos han llegado a esta generación como una herencia completa. Sobre todo, bajo nuestra forma de vida tenemos el derecho y el privilegio de crecer internamente. Nuestras mentes y corazones no están censurados. Ni se nos prohíbe pensar y hablar según nuestras convicciones. Este privilegio de crecimiento es fundamental de nuestra libertad. Y esta libertad de crecer es la respuesta a la mayoría de los problemas que agobian nuestra vida diaria. No podemos escapar de los problemas negándolos o huyendo de las decisiones que requieren. Solo existe un remedio permanente. Para cualquier situación crítica, debemos superarla. En el momento en que somos más grandes que el problema, este cesa y nunca puede regresar. Sin embargo, si intentamos evadir un problema, volverá una y otra vez para atormentarnos. ¿No sería entonces prudente hacer del crecimiento nuestra razón de vivir? Dominemos cualquier habilidad o habilidad que sea necesaria para que podamos hacer nuestro trabajo bien y sin miedo ni preocupación. A medida que crecemos, también descubrimos que un mayor conocimiento y comprensión otorga nuevas dimensiones a las actividades comunes. La vida es más maravillosa tal como la entendemos. Experimentamos verdadera alegría al hacer las cosas bien a medida que adquirimos habilidades y confianza en nosotros mismos. La mayoría de la gente tiene muchos problemas. Algunos grandes y otros pequeños. Algunos inmediatos y otros remotos. Algunos razonables y otros irrazonables. Supongamos que te dedicas a salir y resolver cada una de estas situaciones irritantes por separado. Sería una tarea increíble y apenas les quedaría tiempo para conservar su nivel de vida. Por lo tanto, es sensato buscar alguna solución que permita aclarar muchas incertidumbres al mismo tiempo. Esto significa que debemos decirnos a nosotros mismos, comillas, ¿cuál es el denominador común de nuestra infelicidad compuesta? ¿Por qué me hace infeliz esto el miércoles y aquello el jueves? De hecho, ¿por qué casi todo me hace infeliz? ¿No es más fácil adoptar una actitud constructiva, corrigiendo así por completo muchos detalles problemáticos, que intentar resolver cada uno de ellos como un incidente separado y no relacionado? Un hombre sabio dijo una vez, cámbiate a ti mismo y lo cambiarás todo. Los problemas no pueden existir en una vida que ha clarificado sus propios propósitos. Naturalmente, habrá mucho trabajo por hacer, pero será significativo y útil. No se sigue de ello que las personas sabias estén libres de adversidad o tragedia, porque pocos pueden ser completamente sabios. Sin embargo, incluso un poco de sabiduría nos impide crear nuevos problemas y nos da valor y paciencia para afrontar los que no se pueden evitar con una buena esperanza. Regla 8. En esta época de intensa competencia es bueno recordar la octava regla para vivir mejor. Nunca dañes intencionalmente a otra persona. La crueldad nunca da buenos frutos. Y el que siembra abrojos segará. Nadie en este mundo puede tener tantos amigos como para permitirse el lujo de hacerse un enemigo innecesario. La civilización no puede alcanzar su objetivo natural si los ciudadanos continúan viviendo según la ley de la jungla. Hay ocasiones en las que todos nos sentimos tentados a devolver mal por mal. Pero si seguimos esta política nunca podremos conocer la felicidad y la seguridad personales. Vivir mediante el compromiso significa, al final, vivir mediante el compromiso. Cada uno de nosotros debe ser capaz de soportar nuestras propias disposiciones con
cierto grado de dignidad. No podemos hacer esto si sabemos en la quietud de la meditación privada que somos personas más bien despreciables. Muchas carreras destacadas no resistirán un examen cuidadoso. Se han conseguido fortunas a expensas del honor y mediante una contribución directa e intencionada a las desgracias de los demás. Con el paso de los años, todos debemos mirar hacia atrás. Y hay horas que pesan sobre el corazón y la mente. En la naturaleza hay leyes que no podemos romper impunemente. El código por el cual vivimos se convierte en el código que puede causar nuestra muerte. Hay algo dentro del hombre llamado conciencia. ¿Qué es esto y por qué puede ser objeto de debate? Pero no hay duda de que su pequeña y apacible voz no puede ignorarse. Ir en contra de la conciencia es amenazar el equilibrio mental, la integridad emocional y la salud física. Nadie puede estar bien y feliz si está preocupado por su propia conducta. Si no tenemos una filosofía de vida, podemos adoptar la actitud de que podemos hacer lo que queramos sin importar las consecuencias. Sin embargo, esto no ayuda mucho, porque si no hay una filosofía dentro de nosotros, ya estamos desesperadamente enfermos. Lo sepamos o no, el arrepentimiento es un fenómeno contra el cual nadie es inmune. En la mayoría de las vidas llega un momento en el que debemos afrontar los errores que hemos cometido y desear haber vivido de otra manera. He visto que el arrepentimiento trae consigo dolores casi indescriptibles. Es más sabio y mejor comportarnos de tal manera que nuestros errores sean errores de juicio en lugar de crímenes del corazón. Entonces, si debemos tomar una decisión entre sacrificar alguna ambición propia o contribuir al dolor de otro, reconozcamos la virtud del altruismo. Los impulsos constructivos regeneran el cuerpo del hombre y le dan nuevos recursos con los que avanzar en su carrera con honor y bondad. Hay una veta de sadismo en la mayoría de los seres humanos. Si estamos frustrados, cansados y agobiados por los problemas, sentimos que está justificado ser cruel. Si nos lastiman, tenemos el impulso de lastimar a alguien más. Luego excusamos nuestro mal comportamiento porque otros han sido injustos o irrazonables. En realidad, no hay excusa para una conducta que no sea digna de nuestra propia humanidad. ¿Cómo pagan dividendos la cooperación y los tratos honestos? Podemos olvidar que nuestra conducta debe ser un ejemplo que otros estarán dispuestos a seguir. Si queremos un hogar feliz, debemos ser respetados por los miembros de nuestra propia familia. Si queremos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos, debemos darles el ejemplo. No sirve de nada predicar la honestidad y luego practicar la deshonestidad. Los que vienen detrás de nosotros tienden a ser como nosotros, especialmente si reciben la predicación constante de nuestra conducta. Entonces, si deseamos esperar las alegrías simples y naturales de la vida y largos años felices con los cuales cerrar nuestra vida terrenal, debemos ganarnos el respeto y el amor de quienes nos conocen demasiado bien. La felicidad no puede llegar a quienes la buscan directamente. Nadie puede ser feliz, porque ni siquiera los programas planificados funcionan cuando llega el momento. La felicidad es un subproducto del buen vivir. Si guardamos la ley nos guardará. Si vivimos bien, cosecharemos una buena cosecha. Es lamentable descubrir esto solo en los años de la cosecha. Entonces podemos descubrir que no tenemos lo que no nos hemos ganado. Entonces los arrepentimientos son inútiles, porque no pueden restaurar el daño causado.
Entonces podemos decir que si un hombre está dispuesto a seguir un programa cuidadoso para mantener su salud física y su eficiencia, también debería seguir un programa bien planificado para mantener la salud de su mente y sus emociones. Debe vivir una vida calculada para fortalecer sus facultades y profundizar sus emociones. Si temprano en la vida decide mantener la fe de su mundo y aceptar solo lo que se ha ganado, vivirá para conocer la satisfacción. Regla 9. En nuestra lista de reglas para vivir mejor, la número 9 es cuidado con la ira. Con el mismo espíritu, tengamos cuidado también con lo que comúnmente llamamos justa indignación. Ambos tienen el mismo efecto perjudicial sobre la disposición y el carácter humanos. La ira es la pérdida del autocontrol. Es un exceso de resentimiento expresado a través de palabras imprudentes y una conducta desacertada. Es fácil que las personas de mal genio se enojen y, a menudo, el estado de ánimo pasa rápidamente. Pero los resultados pueden persistir. Hay una escuela de pensamiento que considera un ataque de temperamento ocasional como una extroversión legítima. Se supone que no debemos frustrar nuestras inclinaciones, no sea que se acumulen y, en última instancia, traigan graves consecuencias. Probablemente sea cierto que una vez que el mal genio ha surgido en las emociones, no se puede hacer mucho para impedir su expresión. Pero, ¿por qué nos enojamos con tanta frecuencia y por tantos sucesos comparativamente triviales? La ira, al igual que la preocupación, puede ser solo un hábito. Al igual que la preocupación, las presiones que causan la ira pueden redirigirse y reeducarse. El individuo de mal genio rara vez se da cuenta de que su conducta va en detrimento del patrón de la sociedad humana. Preocupado únicamente por la expresión de su irritación personal, debilita todos los vínculos naturales que deberían ser protegidos y honrados. Se desfigura y disminuye el respeto que le tienen sus asociados. Cuando los niños pequeños están enojados o tienen ataques de mal genio, un remedio es colocarlos frente a un espejo. Cuando el niño ve su propia expresión, reconoce que se está deformando y destruyendo la belleza y el encanto de su apariencia y modales. No hay manera de tergiversar más completamente a uno mismo que permitiéndose un ataque de temperamento. Se puede sostener que cuando una persona enojada revela su irritación no se está tergiversando, sino que en realidad está diciendo la verdad sobre sí misma. Sin embargo, esta no es una observación estrictamente fáctica. Nadie está enojado todo el tiempo. Y damos testimonio de nuestra propia naturaleza esencial. Solo cuando no intentamos ser buenos o malos. Ambos extremos se apartan de lo normal. Y el hombre es más capaz de funcionar eficientemente cuando no tiene presiones intensas de ningún tipo. Cuando estamos enojados, es probable que perdamos el control de nuestras palabras y nuestras acciones. Resentiremos los consejos moderadores, y nos volveremos más intensos cuando se nos opongan. Las palabras tienen poder y quedan profundamente grabadas en la memoria de nuestros amigos y enemigos. Puede que sean necesarios años de paciente reparación para reparar una situación causada por unos pocos momentos de intemperancia emocional. Por lo tanto, se debe gastar energía valiosa para neutralizar los resultados del desperdicio de energía. Cada vez más, nuestras capacidades humanas se desperdician en proyectos que nunca deberían haber existido. Los malentendidos rara vez se reparan mediante la irritabilidad.
Bien puede ser que estemos apropiadamente indignados por las palabras o acciones de otro. Sin embargo, si deseamos tener la mayor influencia correctiva, debemos tener cuidado de no adoptar las mismas actitudes que resentimos en los demás. No hay prueba alguna a través de la experiencia de que dos errores hayan resultado en un bien. Lo mejor que podemos decir es que el mal en sí se duplica. Cuando surge dentro de nosotros una justa indignación, existe una necesidad apremiante de calma e integración del carácter. Si podemos preservar nuestro propio equilibrio en una situación difícil, habremos dominado esa situación. El hecho de que otro haya perdido los estribos nunca puede justificar la perpetuación de una disputa. Tenemos derecho a retirarnos con dignidad de cualquier situación que ofenda nuestro sentido de valores. Pero no podemos darnos el lujo de involucrarnos emocionalmente. El hombre moderno está bajo una terrible presión psicológica. Por lo tanto, debe ejercer una vigilancia cada vez mayor sobre la conducta personal. No podemos darnos el lujo de desperdiciar recursos que son difíciles, si no imposibles, de reemplazar. ¿Por qué deberíamos fortalecernos físicamente? Con vitaminas, minerales e innumerables remedios modernos solo para derribarnos mediante arrebatos destructivos de emoción. Si queremos vivir mucho tiempo y seguir siendo útiles, debemos vivir bien y desarrollar un grado razonable de paciencia. Hay demasiados casos en los que un estallido de mal genio ha sido seguido por una reacción física grave e incluso fatal. La recompensa de una buena disposición es una buena vida. Quizás el amor de nuestras familias y el respeto de nuestros amigos merezcan el autocontrol. Regla 10. La última de nuestras 10 reglas y una de las más importantes es: nunca culpes a otros por nuestros propios errores. En primer lugar, podemos tener poco respeto por un individuo que no reconoce sus defectos obvios. Lo consideramos egocéntrico y egoísta. Realmente no hay razón para culpar demasiado severamente a nadie por su primer error. Pero podemos dudar de su inteligencia si repite el mismo error varias veces. Si las cosas van mal, es bueno suponer que se debe a la política corrupta, la inestabilidad general en los asuntos mundiales, la estupidez de nuestros asociados y la ignorancia de nuestros amigos. Tal pensamiento nos deja completamente inocentes de todos los males. Una reflexión muy reconfortante. No hace falta decir que nunca corregiremos nuestros errores mientras nos nieguemos a reconocer que los cometemos. Es igualmente obvio que no podemos corregir los errores del mundo entero y podemos adoptar la horrible actitud de que estamos predestinados y predeterminados a sufrir. La experiencia y la consideración revelan que casi toda persona se encuentra en la situación que él mismo se ha causado. Puede haber ocasiones en que la lógica de la situación parezca vaga, pero es mucho más seguro asumir que el problema es culpa nuestra y, por lo tanto, puede repararse con nuestros propios esfuerzos. Pensar lo contrario es suponer que vivimos en un universo deshonesto. Y tal suposición es una catástrofe. Si podemos construir un buen futuro, es posible que también tengamos el genio para acumular uno malo. Por lo tanto, cuando algo salga mal, examinémonos primero a nosotros mismos. Tampoco debemos ser demasiado parciales en tal examen. No disculpemos todas nuestras faltas porque las entendemos. Ni condenemos todas las faltas de los demás porque no las entendemos. Por las quejas que escuchamos de personas atribuladas,
Parecería que la principal ocupación de los mortales es arruinarse la vida unos a otros. Casi todo el mundo puede dar una lista larga y detallada de las injusticias que ha sufrido, los problemas que ha conocido y las miserias de las que es víctima. Después de observar y escuchar a estos quejosos, el observador imparcial se da cuenta de que estas personas podrían ser una carga pesada e ingrata para todos sus conocidos. Han estado sumidos en su propia autocompasión durante tanto tiempo que nunca se les ocurre enumerar los errores que han cometido, los problemas que han causado y las situaciones desagradables que han generado. No es necesario que nadie se derrumbe y confiese sus faltas privadas, pero es bueno examinar los débitos y créditos de la personalidad en la quietud de la reflexión privada. Un problema con las personas desagradables es que sus conocidos no tienen ninguna inclinación a crear una situación iniciando una discusión. Cuando nuestra conducta es tal que los demás no pueden llevarse bien con nosotros, por lo general se retiran tranquilamente y nos dejan para siempre. Después de haberles hecho imposible quedarse, nos proclamamos víctimas de su indiferencia cuando se van. Quizás sería más prudente para todos los involucrados si los amigos que se van hicieran una declaración simple y honesta de por qué se fueron. Si varios partieran por la misma causa y lo supiéramos, podría haber un incentivo mayor hacia la reforma personal. Todos crecemos gracias a nuestros errores, pero son de poco valor para nosotros a menos que los aceptemos y comprendamos. Existe la creencia popular de que cuanto más envejecemos, más sabios somos. Sin embargo, esto no siempre es cierto, porque no importa cuánto tiempo vivamos. La experiencia significa poco a menos que busquemos honestamente las causas de nuestros problemas. También es una buena idea no pensar en la desgracia. Piénsalo bien, aprende todo lo que puedas. Corrige tus errores y luego sigue viviendo una vida mejor. Demasiadas personas se encuentran en una abyecta esclavitud del pasado. Nunca pueden olvidar aquellas cosas que no deberían recordarse. Y nunca parecen recordar lecciones que nunca deberían olvidarse. Es mejor ser estrictos con nosotros mismos cuando se trata de principios. No sirve de nada quejarse porque no somos perfectos, pero es muy beneficioso mejorar cuando y donde sea posible. Si somos conscientes de nuestros propios defectos, podemos actuar en consecuencia. Pero aunque culpamos al mundo por nuestros problemas, no podemos actuar en absoluto. Después de todo, el mundo es solo un número de personas, la mayoría de las cuales están convencidas de que todos los demás están equivocados. Acéptalo de frente. No siempre puedes tener razón y estar siempre en problemas. Estas palabras extraídas de la experiencia resumen de forma sencilla lo que el mundo ha aprendido sobre el buen vivir. Esperamos que te sean de utilidad. Esperamos que hayas disfrutado de esta grabación. Recuerde suscribirse para recibir notificaciones de próximas grabaciones. Como descargo de responsabilidad general, los puntos de vista y opiniones expresados en este libro pertenecen al autor y es posible que no siempre reflejen los de Master Key Society o sus afiliados. Esta grabación es una producción de Master Key Society. Copyright 2022. Master Key Society.